La iglesia olía a himnos antiguos y a juicio silencioso. El frío viento de octubre se colaba por las puertas abiertas, trayendo consigo susurros que envolvían a Eleanor Wade como cadenas. Estaba de pie en el altar con un vestido de novia prestado, 2 tallas más grande. El encaje amarillo colgaba suelto sobre sus delgados brazos. Sus manos temblaban alrededor de rosas de pradera marchitas mientras contaba las tablas del suelo hasta la salida. 12 escalones. Solo 12. Por un instante de desesperación, se preguntó si podría correr, pero los bancos estaban repletos de gente de Copperidge. Algunos venían con lástima, la mayoría con juicio. Todos la observaban como si fuera un espectáculo por el que habían pagado. Frente a ella estaba Clayton Hardwell, de 34 años, alto y de hombros anchos, el ranchero más rico de 3 condados. Sostenía su sombrero con manos curtidas, mirando fijamente al frente con un rostro tallado en piedra. Había esperado crueldad cuando lo vio por primera vez esa mañana. En cambio, solo vio quietud, como un hombre que oculta tormentas bajo aguas tranquilas. El ministro seguía hablando monótonamente con palabras apenas audibles. Su padre no estaba en la iglesia. No podía soportar ver lo que su desesperación le había impuesto a su única hija. El banco había amenazado con embargarla. Un desconocido llamado Garrett se había ofrecido a pagar la deuda por completo si el Eleanor se casaba con Clayton Hardwell. Su padre lloró al contárselo, pero aún así aceptó. Nadie le preguntó a Eleanor qué quería. Cuando el pastor finalmente pronunció su nombre, se le cortó la respiración. ¿Aceptas, Eleanor May Wade, a este hombre como tu legítimo esposo? Toda la sala se inclinó hacia adelante, ansiosa por su respuesta. Sí, acepto, susurró, con la voz quebrándose como hielo fino, a punto de romperse. El ministro se volvió hacia Clayton, y todos esperaban las palabras habituales, pero Clayton habló diferente. Lo haré, no lo hago, sino lo haré. Un murmullo resonó en la iglesia como un trueno lejano. Anar sintió un nudo en el estómago. Clayton mantuvo la mirada al frente, negándose a mirarla ni una sola vez, desde que ella había recorrido aquel interminable pasillo. Por el poder que me ha sido conferido, los declaro marido y mujer. Las palabras resonaron pesadas como el portazo de una puerta de prisión. Clayton finalmente se giró y le ofreció el brazo. Ella lo miró fijamente como si pudiera quemarla. Este hombre era ahora su esposo, un desconocido que era dueño de su futuro con una sola firma. Su mano se quedó suspendida en el aire antes de que finalmente la posara sobre su manga. Su agarre fue cuidadoso, no posesivo, solo firme. Caminaron por el pasillo a través de un túnel de miradas fijas. Afuera, el viento era frío. Clayton la ayudó a subir al carro con un movimiento tan silencioso que parecía una disculpa. Ella se estremeció cuando su mano rozó su codo. Él notó y retrocedió de inmediato. «Me llamo Clayton», dijo suavemente mientras recogía los restos. «Supongo que ya lo sabes». Ella asintió sin decir nada. «¿Estás bien, señorita Wade?» «Ahora soy la señora Hardwell», susurró, el nombre con un sabor amargo. Clayton no respondió de inmediato. Hizo un chasquido a los caballos y comenzó a conducir. «Solo si quieres que sea así», dijo finalmente. El pueblo los vio partir mientras la carreta rodaba hacia las estribaciones donde las sombras se alargaban. Al final del valle, el rancho Hardwell se alzaba contra la luz menguante. Una gran casa de madera con cimientos de piedra, amplios porches y ventanas que captaban el último oro del día. El humo salía en espiral de la chimenea, cálido y prometedor,
pero Eleanor no sentía calor. Clayton la ayudó a bajar con manos suaves, pero ella se apartó de inmediato. «Te mostraré el interior», dijo con cuidado. La sala principal tenía una chimenea de piedra, una alfombra hecha a mano y muebles pulidos. La casa olía a madera, humo y café. «Las cocinas están ahí», dijo Clayton. «Despensa llena. Si necesitas algo, Silas va al pueblo los miércoles». Arriba la condujo a una habitación con una cama con dosel y una colcha cosida en azul y crema. Un lavabo esperaba junto a una ventana con vistas a las montañas lejanas. En el interior de la puerta había una cerradura de latón macizo, brillante. «Úsala si la necesitas», dijo Clayton. «No llamaré a menos que me lo pidas. ¿Entiendes?» «Sí», logró decir ella. «Te dejo para que te instales». Salió y cerró la puerta con un suave clink. Ella la cerró de inmediato. Luego se sentó en la cama y miró sus manos temblorosas. Abajo, Clayton comía solo en una mesa puesta con 2 platos. Envolvió galletas calientes y un paño, y las dejó fuera de su puerta sin llamar. Amaneció gris. Eleanor encontró las galletas y se las comió sola. Eran comida honesta, lo suficientemente calientes como para suavizar el borde de su miedo. Abajo oyó voces. «El pueblo está hablando, jefe», dijo Silas con cuidado. «El pueblo puede seguir hablando», respondió Clayton con firmeza y frialdad. «Dicen, te has hecho con una ganga». «Ella no es una ganga», dijo Clayton. Y algo en su voz hizo que Eleanor presionara la palma de su mano contra la puerta. «Es mi esposa». Esa noche, pan recién horneado esperaba en la cocina, con la corteza dorada aún crujiente. Pasaron 3 días así. Se movían el uno alrededor del otro como fantasmas, con cuidado de no tocarse nunca, de no hablar más de lo necesario. Él nunca presionó, nunca preguntó, nunca reclamó ningún derecho. En la 4ª mañana, algo cambió. Bajó las escaleras y encontró a Clayton en la mesa de la cocina, con el libro de contabilidad abierto y el café humeando. Él levantó la vista, sorprendido. «Buenos días», dijo. Por primera vez desde la boda, ella se sentó frente a él. Eleanor rodeó con sus manos la taza caliente que él le acercó. El aire entre ellos se sentía frágil. «¿Por qué?», preguntó finalmente. «¿Por qué aceptaste casarte conmigo?» Clayton dejó la pluma y la casa pareció contener la respiración. Clayton dejó la pluma y la casa pareció contener la respiración. «Un hombre llamado Garrett vino a verme hace 6 semanas», dijo lentamente. «Habló de un contrato matrimonial. Dijo que sería bueno para ambas partes. Dijo que tenías 19 años, de una familia decente que había caído en desgracia». Eleanor miró fijamente la mesa. «¿Dijiste que sí?», preguntó. «Dije que lo pensaría», respondió Clayton. «Estoy solo aquí. Esta casa es demasiado grande para un solo hombre. Pensé que tal vez era hora de tener a alguien más. Alguien con quien compartir la tranquilidad». Ella levantó la vista. «No sabías que no tenía otra opción». Su voz se quebró. La mandíbula de Clayton se tensó. «No», dijo en voz baja. «No lo sabía». Las palabras cayeron pesadas entre ellos. Entonces le contó todo. La sequía que arruinó sus cosechas 3 años seguidos. El banco que los acechaba como un buitre. La deuda de su padre que les ahogaba. Garrett apareciendo como un demonio con un abrigo limpio, ofreciéndoles escapar a un precio que ella nunca aceptó pagar. Su padre llorando mientras hablaba, pero aún así aceptando. Clayton escuchó sin interrumpir, con el rostro inmóvil y las manos entrelazadas. Cuando ella terminó, dejó escapar lentamente. «Lo siento», dijo. «Pensé que era mutuo».
Práctico. Cuando vi tu rostro en el altar, lo entendí. Demasiado tarde, pero lo entendí. Ilanar lo observó, buscando crueldad, ira. No encontró ninguna de las dos. «Así que te casaste conmigo de todos modos», dijo. «Lo hice», respondió él. «Y lo dije en serio. Lo haré. Intentaré cada día arreglar esto. Eres mi esposa, pero eso no significa que seas de mi propiedad». Algo dentro de ella se relajó un poco. Antes de que pudiera hablar, sonó un golpe en la puerta. Un muchacho estaba afuera y le entregó a Clayton un sobre. «De la iglesia», dijo. Clayton lo leyó, con la mandíbula tensa. Lo arrojó directamente al fuego. «¿Qué era eso?», preguntó Eleanor. «Una invitación», dijo. «Quieren darte una recepción de bienvenida el domingo». «¿Tenemos que irnos?», preguntó ella. «No nos vamos», dijo Clayton sin dudarlo. Esa noche, Eleanor dejó la puerta de su habitación entreabierta por primera vez. No del todo, solo lo suficiente para que la luz de la lámpara se filtrara al pasillo. Clayton se detuvo al verla, pero no dijo nada. A la mañana siguiente, pan recién hecho esperaba sobre la mesa, caliente y entero. Pasaron 2 semanas así. Encontraron un ritmo sin planearlo. Clayton se levantaba antes del amanecer. Eleanor aprendió el sonido de sus botas. Aprendió a hornear pan sin quemarlo. Remendó su camisa favorita, donde se había abierto la costura. Hablaban un poco más cada día. Palabras cuidadosas y sinceras. Una mañana despejada, Clayton le preguntó si quería aprender a montar. El miedo le oprimió las costillas, pero asintió. Él trajo una yegua castaña de ojos dulces, llamada Clementina. Le enseñó a sujetar la silla, a sentarse, a guiarla sin forzarla. Sus manos rozaban las de ella solo cuando era necesario. Cuando el alcalde se movía bajo ella, firme y cálido. Eleanor rió. Los sorprendió a ambos. Clayton sonrió y la sonrisa cambió todo su rostro. El miércoles cabalgaron hasta el pueblo para comprar provisiones. Copper Ridge los observaba desde ventanas y puertas. Las mujeres susurraban detrás de los guantes. Los hombres sonreían con sorna. Clayton caminaba a su lado como una pared. Dentro de la tienda general, la señora Hawkins pesaba harina sin mirar a Eleanor a los ojos. Afuera, un vaquero borracho se apoyaba en un poste, sonriendo. «Bueno, ahora», dijo, «¿cómo va la vida de casada, señora Hartwell?» Ese viejo ranchero la trata con gentileza. La vergüenza le quemaba el pecho. Antes de que pudiera hablar, Clayton dio un paso al frente, con voz baja y tranquila. «Si tiene algo que decir, dígamelo». La sonrisa se desvaneció. «No significó nada», murmuró el hombre. «Entonces no diga nada», respondió Clayton. De vuelta en la carreta, Eleanor miró sus manos. «Lo siento», susurró. «¿Por qué?», preguntó Clayton. «Por los chismes. Por cómo te miran ahora». «Pueden mirar todo lo que quieran», dijo. «Lo que importa es que estás aquí. Estás a salvo». Ella lo observó. El aroma de su mandíbula, la forma en que contenía la lluvia. «Gracias», dijo. Esa tarde lo encontró en el jardín plantando bulbos. «¿Qué son esos?», preguntó él. «Tulipanes», dijo ella. «Para la primavera». «¿Crees que seguirás aquí para la primavera?», preguntó él. Ella levantó la vista. «Sí, creo que sí». Algo silencioso pasó entre ellos bajo la luz dorada. Noviembre llegó crudo y frío. Una noche, Eleanor se despertó y vio una lámpara encendida en el porche. Clayton estaba afuera sosteniendo una fotografía. La noche siguiente, bajó y se sentó a su lado. Él se la mostró. Una mujer de ojos bondadosos, sosteniendo a un bebé. «Mary», dijo, «mi esposa y nuestro hijo Jacob. La fiebre se los llevó hace 5 años». «Lo siento»,
susurró Elanar. Yo también, dijo él. Todos los días la miraba entonces. Amarlos no significa que deje de vivir. No significa que no pueda cuidar de alguien más. El frío los obligó a entrar. Se sentaron cerca del fuego, en silencio y juntos. Una semana después, llegó otra invitación. Una que Clayton no podía quemar. La reunión social de la iglesia. Se esperaba que todas las mujeres asistieran. Elanar aceptó, cansada de esconderse. El domingo por la mañana llegó brillante y frío. Clayton esperaba junto a la puerta. «No tienes que hacer esto», dijo. «Lo sé», respondió ella, «pero tengo que hacerlo». El salón de la iglesia olía a té y sonrisas falsas. Las mujeres se reunieron en círculos cerrados. Todas las voces se apagaron cuando Elanar entró. La señora Dalton dio un paso al frente, con una sonrisa afilada. «Entonces cuéntanos», dijo. «¿Qué se siente al ser comprada como ganado?» Otra mujer rió. «Al menos Hardwell pagó bien. Tu padre consiguió un buen precio». Algo se rompió dentro de Elanar. Claro y nítido, se puso de pie. Su silla arrastró ruidosamente. «Mi padre estaba desesperado», dijo. «Vuestros maridos nos habrían dejado morir de hambre y lo habrían llamado negocio. No me juzgues por sobrevivir». Se hizo el silencio. Elanar salió con la cabeza en alto. Las lágrimas le ardían, pero no caían. Caminó hasta casa bajo el cielo frío. Clayton la encontró en el porche una hora después. Ella le contó todo. Él la escuchó, con el rostro impasible y concentrado. «No te volverán a hablar así», dijo. «No puedes controlarlos», respondió ella. «No», dijo él, acercándose. «Pero puedo asegurarme de que me oigan más alto. Confía en mí». Ella lo miró a los ojos. «Sí», dijo, «confío en ti». Esa noche no pudo dormir. Elanar se sentó a la mesita de noche en su habitación con una maleta a sus pies y una carta doblada junto a la lámpara. La casa estaba en silencio, un silencio que le oprimía el pecho. Tomó la carta de nuevo y leyó las palabras que había escrito con manos temblorosas. Se iba no por él, sino porque no quería ser la razón por la que el pueblo se volviera contra él. La bondad, había aprendido, podía herir más que la crueldad. Amaneció pálido y frío. Entró en la cocina con la maleta en la mano. Clayton estaba de pie junto a la mesa, con la carta abierta en sus manos. Parecía mayor a la luz de la mañana, cansado de una manera más profunda que el sueño. «Eres libre de irte», dijo en voz baja. «Siempre lo fuiste». Sus ojos se llenaron de lágrimas y las ojeras se desvanecieron de sus dedos. «Entonces, ¿por qué te resulta tan difícil irte?», preguntó. Clayton dio un paso hacia ella. Luego se detuvo, dándole espacio. «¿Por qué te casaste conmigo realmente?», preguntó. «No la excusa, la verdad». Respiró hondo. «Porque cuando te vi en ese altar, asustada y sola, pensé que tal vez ambos podríamos dejar de sentirnos solos. Tal vez podríamos construir algo nuevo a partir de pedazos rotos. Sabía que no era justo. Solo espero que algún día elijas quedarte». Elanar sintió que la decisión se asentaba en su pecho, pesada y tranquila a la vez. Se inclinó, recogió la bolsa, la llevó de vuelta a su habitación y desempacó hasta el último detalle. Cuando regresó, colocó la carta arrugada en sus manos. «Te elijo a ti», dijo. «Nos elijo a nosotros». El alivio cruzó su rostro, silencioso y real. «Entonces déjame hacer algo por nosotros», dijo. «Lo verás el domingo», asintió ella. «Confío en ti». La semana pasó rápidamente. Clayton fue al pueblo 2 veces. Regresó con papeles, se reunió con hombres cuyos nombres Elanar no conocía. Ella no hizo preguntas.
El domingo por la mañana llegó brillante y nítido. Se sentaron juntos en el primer banco, todas las miradas en Copperridge fijas en ellos. Antes de que el ministro pudiera comenzar, Clayton se puso de pie. Con su permiso, reverendo. Me gustaría hablar. La iglesia quedó en silencio. La mayoría de ustedes saben cómo Ilanar llegó a mí, dijo. Algunos de ustedes piensan que la compré. Están equivocados. Levantó un papel. Lo que pagué fue la deuda de su padre. $800 para salvar su granja. Lo que le di a Eleanor fue una elección. Ayer le cedí 200 acres de mi rancho. Derechos de agua, derechos de pastoreo, derechos de madera. La tierra es solo suya. Se oyeron jadeos en la sala. Puede irse cuando quiera, continuó Clayton. Ella puede venderla, trabajarla o quemar la escritura. No es mi propiedad. Es mi socia. Espero que la traten con respeto. Él se sentó y le tomó la mano delante de todos. Eleanor se puso de pie, con las rodillas temblando, la voz firme. Me quedo porque quiero, dijo. Me dieron dignidad cuando no tenía ninguna. Elijo a este hombre. Todos los días lo elijo. Se hizo el silencio. Entonces una anciana se levantó lentamente. Me equivoqué, dijo, con respecto a ustedes dos. Otros asintieron. Algunos parecían avergonzados. Ya no importaba. Afuera, la luz del sol se derramaba sobre los escalones. Me diste tierras, susurró Ilanar. Te di libertad, respondió Clayton. Ella le besó la mejilla y caminaron juntos a casa. La primavera llegó temprano. Los tulipanes florecieron brillantes contra la tierra descongelada. Eleanor plantó manzanos que tardarían años en dar fruto. Clayton observaba desde la cerca. Esos tardarán tiempo, dijo. Ella sonrió. Bien, no me voy a ninguna parte. Trabajaron codo con codo. La valla seguía en pie como recordatorio de que quedarse había sido su decisión. Al caer la tarde, la luz del porche brillaba cálidamente. La puerta estaba abierta. Entraron juntos y en la casa donde una vez habitó el miedo, el amor finalmente encontró un hogar. La carta llegó temprano por la mañana, y en el instante en que Samuel Blackwood la leyó, su rostro cambió por completo. Miró el papel con una sonrisa que parecía demasiado ansiosa. La clase de sonrisa que un hombre pone cuando ve la oportunidad de herir a alguien sin mover un dedo. Su esposa Marta se inclinó hacia él, con los ojos brillantes de curiosidad. Sus hijas, Rebecca y Sara, esperaban como lobas, listas para reírse de cualquier cosa que no tuviera que ver con ellas. Ezra Stone, el montañés más rico y respetado de la región, había escrito para pedir la mano de una de las hijas de los Blackwood. La gente decía que poseía más tierras que nadie en muchos kilómetros a la redonda, más ganado del que podía contar, y un nombre que inspiraba respeto allá donde iba. Cualquier familia se habría sentido honrada. Cualquier padre habría dado gracias a Dios. Pero Ezra no había pedido la mano de Rebecca ni de Sara. Había pedido la de Clara. La habitación quedó en silencio por un instante, y luego estalló en una risa cruel. Rebecca se inclinó, sujetándose el estómago. Sara aplaudió como si estuviera viendo un programa de comedia. Marta se mordió el labio para no reírse demasiado fuerte. Clara, decían, la hija sencilla, la seria, la chica de manos fuertes por el trabajo, la que alzaba la voz cuando algo andaba mal, la que no encajaba en el mundo refinado en el que vivían sus hermanas. No se parecía en nada a ellas, y la familia se aseguró de que nunca lo olvidara. Pero Clara no estaba cerca. Estaba en la trastienda cuidando con ternura a su abuela enferma, secándole la frente y acomodándole las mantas como todos los días. Oía las risas,
pero aún no sabía que ella era la causante. En la sala de estar, el plan se formó rápidamente. «Esto es perfecto», dijo Samuel. «Ezra Stone cree que se ha elegido una novia tranquila, que vea lo que realmente le espera. No tiene ni idea de quién es Clara». Marta añadió: «Se quedará atrapado con ella antes de que siquiera lo entienda, y estará lo suficientemente lejos», dijo Rebeca con aire de suficiencia. «Así que ya no tendremos que lidiar con ella». Pensaban que alejar a Clara era la broma más dulce que podían gastar. Pero no sabían que Clara lo había oído todo. Se quedó parada justo afuera de la habitación, con la ropa aún en las manos, el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que podrían oírlo. Escuchó cada palabra cruel, cada risa, cada plan para deshacerse de ella, cada mentira que se preparaban para enviarle a Ezra Stone. Su problema, no el nuestro. Carga, error, defecto. Palabras que había escuchado toda su vida, pero esta vez le dolieron más. Algo dentro de ella se quebró. Durante años había intentado ser una buena hija. Durante años había hecho las tareas más duras. Se había quedado callada cuando la trataban injustamente. Había cuidado de su abuela y había intentado ayudar a los demás en el pueblo cuando podía. Pero su familia nunca vio nada de eso. Solo veían lo que querían ver. Clara se secó la cara, calmó la respiración y se apartó de la pared. Le temblaban las manos, pero sentía el corazón extrañamente claro. Si así era como su familia quería dejarla ir, entonces se iría. Pero no como la chica rota que creían que era. Se iría con la cabeza bien alta. Se iría siendo ella misma. Esa noche, durante la cena, Samuel se aclaró la garganta y habló como si estuviera dando una noticia maravillosa. «Clara, te han pedido matrimonio». Sus hermanas la observaron con una sonrisa burlona. Clara levantó la vista con serenidad y dijo: «¿Lo aceptaste?» «Por supuesto», dijo Marta con dulzura. «Es una gran oportunidad para ti. Una bendición», añadió Rebeca. «¿Un milagro, de verdad?», susurró Sara en voz baja. Clara asintió una vez. «¿Cuándo me voy?» «El lunes», dijo Samuel. «Tu futuro esposo desea conocerte entonces». Solo 5 días. 5 días hasta que toda su vida cambiara. Terminó su comida en silencio, sin discutir, sin llorar. Su mente ya estaba trabajando, ya preparándose. Tal vez este era el momento que necesitaba. Tal vez dejar esta casa no era un castigo, sino libertad. Y tal vez, lejos de estas paredes, alguien finalmente la vería por quien realmente era. En otro valle, Ezra Stone paseaba por su porche, mirando los amplios campos que había construido con sus propias manos. Durante 10 largos años, había trabajado desde el amanecer hasta el atardecer, transformando tierras salvajes en una próspera granja. Tenía todo lo que un hombre podía desear: tierra, reputación, fuerza, pero nadie con quien compartirlo. Y cada vez que pensaba en el matrimonio, un recuerdo siempre volvía. El recuerdo de una joven de pie en un mercado, defendiendo a un anciano que había sido acusado injustamente. La forma en que se mantuvo firme, valiente, dispuesta a enfrentarse a cualquiera que intentara dañar a los débiles. La forma en que repartía su propio dinero sin dudarlo. Nunca la había olvidado. Clara Blackwood. Ese día, hacía 5 años, algo se había sembrado en su corazón como una semilla, algo que jamás podría ignorar. Así que escribió la carta, no para pedir una novia hermosa, no para pedir a alguien entrenada para sonreír y guardar silencio, sino para pedir a la mujer, que había demostrado valentía cuando nadie más lo había hecho. La mujer que actuaba con el corazón incluso cuando le costaba algo. Ezra no sabía que su familia la despreciaba.
No sabía que planeaban enviarla lejos como una broma. Solo sabía que tenía un fuego interior que nunca había visto en nadie más. Y rezó para que cuando llegara el lunes siguiera siendo la misma mujer. El lunes se acercaba rápidamente. Y cuando Clara llegara a la granja de Ezra Stone, sus vidas cambiarían para siempre. Mucho más de lo que ambos estaban preparados. Clara llegó a la granja de Ezra Stone esa misma tarde. La carreta se detuvo frente a un amplio camino de madera. Porche. La casa se alzaba alta y sólida contra el cielo abierto. Era el tipo de lugar construido por manos que nunca se rindieron. El tipo de lugar que guardaba historias en cada tabla y cada poste de la cerca. Pero Clara apenas notó la casa. Lo notó a él. Ezra salió lentamente, secándose las manos con un paño después de terminar un trabajo. Era más alto de lo que recordaba, más fuerte, también mayor. Pero los ojos, esos ojos marrones firmes, eran exactamente los mismos ojos que la habían observado en el mercado 5 años atrás. Los mismos ojos que habían visto en ella algo que nadie más había visto. Caminó hacia ella con pasos tranquilos. «Señorita Clara», dijo con voz profunda y suave. «Bienvenida». Algo cálido se movió en el pecho de Clara, pero logró hacer una pequeña reverencia. «Gracias, señor Ezra». Se quedaron allí un momento, ambos sin saber qué decir. Se sentía extraño conocer a alguien que la había elegido sin siquiera conocerla. Alguien que podría rechazarla cuando supiera la verdad. Alguien que podría ser todo su futuro. Ezra levantó su baúl del carro y asintió hacia la casa. «Entra. Debes estar cansada del viaje». Dentro, Clara sintió que sus nervios se tensaban. La casa era sencilla, pero llena de una cálida tranquilidad. Un fuego ardía en la chimenea. Los libros llenaban los estantes. Las ventanas dejaban entrar una luz suave. Nada que ver con la fría y perfecta sala de estar de su familia. Ezra le entregó una taza de café caliente y se sentó frente a ella, dejando espacio para que no se sintiera agobiada. Por un momento, ninguno de los dos habló. Clara dejó su taza y respiró hondo. «Señor Ezra, ¿puedo preguntarle algo?» «Por supuesto. ¿Por qué me pidió específicamente a mí? Podría haber elegido a cualquiera de mis hermanas». Ezra sostuvo su mirada, y Clara sintió el peso de su honestidad, incluso antes de que hablara. «Porque te vi», dijo en voz baja. «Hace 5 años en el mercado, su corazón te cautivó. Tú recuerdas eso. Yo nunca lo olvidé». Ezra dijo: «Vi a una joven defender a un pobre anciano cuando todos los demás lo ignoraban. Vi valentía, vi bondad, vi a alguien que no apartaba la mirada de lo que era correcto». Clara parpadeó con fuerza mientras sus ojos se llenaban de calor. «Nadie en mi familia lo veía así». Ezra se inclinó hacia adelante. «Tu familia no es la medida de tu valía». Era una frase tan simple. Sin embargo, se sintió como si le quitaran un peso de encima. Clara tragó saliva con dificultad y se obligó a continuar. «Necesito ser honesta contigo», dijo. «Mi familia me envió aquí porque quieren deshacerse de mí. Creen que soy un problema. Alguien que causa problemas porque defiendo a los demás». Ezra no se inmutó. «Sospechaba que estaban ansiosos por deshacerse de ti», admitió. «Pero no sabía por qué». «Porque no valoran quién soy», susurró Clara. «Creen que arruino las cosas. Creen que soy extraña o indigna». Ezra se levantó lentamente y caminó hacia la ventana. Cuando se volvió, su expresión tenía algo fuerte y firme. «Clara, déjame decirte algo. Las personas que viven sin conciencia temen a las que la tienen. Las personas que prosperan con la deshonestidad detestan a las que
Di la verdad. Tu familia no te rechazó porque estabas equivocada. Te rechazaron porque tenías razón. Clara sintió que la habitación se movía a su alrededor. Nadie le había dicho nunca palabras así, ni una sola vez en toda su vida. Ezra volvió a sentarse cerca de ella, aunque no demasiado cerca. No pedí una esposa silenciosa. Dijo, pedí a la mujer que vi ese día. La mujer con fuego en el corazón. Clara bajó la mirada hacia sus manos, las manos que su madre llamaba feas y callosas. Los ojos de Ezra se suavizaron mientras seguía su mirada. Esas manos muestran que trabajas, dijo suavemente. Muestran fuerza, demuestran carácter. Clara sintió que algo se abría dentro de ella. Algo que no sabía, que había estado encerrado. Señor Ezra, usted no me conoce, susurró. Por eso quiero tiempo, respondió él. Unas semanas, sin presión, sin prisas, nos conoceremos. Y luego elegiremos juntos si queremos este matrimonio. Clara levantó la vista. ¿Me darías la opción? Por supuesto, dijo Ezra. Eres un ser humano, Clara. No un paquete que se entrega. Se le hizo un nudo en la garganta. Le dolía el pecho. Nadie le había hablado jamás con tanto respeto. Después de un momento, Clara asintió. Acepto. Me quedaré y nos conoceremos con honestidad. Cita. La sonrisa de Ezra era suave. Realmente buena. Esa primera semana lo cambió todo. Ezra le mostró a Clara los campos, los graneros, el ganado. Ella le ofreció ideas que él nunca había pensado. Él la escuchó. Hizo preguntas. Valoró sus palabras como nadie lo había hecho antes. ¿Por qué no están conectados los bebederos?, preguntó una tarde. Si los conectas, no se secarían tan rápido durante la sequía. Ezra la miró atónito. Tienes razón. Trabajaron juntos, caminaron juntos, hablaron hasta altas horas de la noche. Con cada momento, Clara sentía que su miedo se desvanecía, y algo más cálido tomaba su lugar. Una noche, mientras miraban las estrellas, Ezra dijo en voz baja, «Clara, tengo una confesión». Se le cortó la respiración. «¿Qué es?» «Nunca planeé enamorarme de ti tan rápido», dijo, «pero lo estoy». Cada día el corazón de Clara daba un vuelco. Le temblaban las manos. «Siento lo mismo», susurró. «No lo esperaba, pero lo siento». Ezra se acercó apenas 1 centímetro. «¿Puedo?», asintió Clara. Su beso fue tierno y cálido, como 2 corazones que se reconocen por primera vez. Cuando se separaron, Ezra apoyó su frente contra la de ella. «Clara», dijo suavemente, «quiero casarme contigo. No por el arreglo, sino porque te quiero». Clara sintió que las lágrimas le llenaban los ojos. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran las lágrimas de alguien finalmente comprendida. «Sí», susurró. «Yo también te elijo». Lo que Clara no sabía era que su familia estaba a punto de descubrir la verdad. Y la conmoción que les esperaba sacudiría su mundo entero. Clara y Ezra se casaron un cálido sábado por la mañana en la pequeña iglesia de Pine Valley. El cielo estaba despejado. Las campanas sonaban suavemente y todos los que realmente los querían llenaban los bancos de madera. Los trabajadores de la granja vinieron con sus familias. Amigos de los ranchos vecinos abrazaron a Clara como si siempre hubiera pertenecido a ellos. Incluso personas a las que una vez había ayudado en el pueblo llegaron con pequeños regalos hechos a mano. Su familia no vino. Solo le enviaron una carta fría con una breve felicitación, y Clara la arrojó directamente al fuego. No sintió nada, ni ira, ni tristeza, solo libertad. Ezra estaba de pie al frente de la iglesia, con su mejor abrigo. Las manos le temblaban ligeramente. Cuando Clara entró con su sencillo vestido azul, se quedó sin aliento.
Llevaba el pelo trenzado, las mejillas sonrojadas, y los ojos brillaban con algo que él había esperado ver durante años. Paz. Mientras ella se acercaba, Ezra susurró para sí mismo. Gracias a Dios que su familia no la retuvo. Intercambiaron votos sinceros. Ezra prometió honrar su voz, su corazón y su pasión. Clara prometió apoyarlo como su igual, su compañera, su confidente. Su beso selló más que un matrimonio. Selló una vida construida sobre el respeto, no sobre el control. La celebración se prolongó hasta bien entrada la noche. La música llenaba el aire. Los niños corrían por los campos. Clara reía con libertad. Su rostro resplandecía como nunca antes. Ezra mantuvo su mano en la espalda de ella, incapaz de dejar de mirarla, como si quisiera asegurarse de que era real. Pero la paz nunca dura mucho antes de que alguien intente perturbarla. 3 meses después, un carruaje familiar apareció en su camino. Samuel Blackwood bajó, luciendo más pequeño de lo que Clara recordaba. Sus hombros se encorvaron, sus ojos recorrieron el lugar, observando los grandes graneros, los nuevos sistemas de riego, el ganado sano, la escuela que Clara había ayudado a diseñar para los trabajadores y los niños. Ezra se acercó a Clara al instante, apoyando su mano protectoramente en la parte baja de su espalda. «Clara», dijo Samuel quitándose el sombrero, «necesito hablar contigo». Ella no se movió. «Di lo que viniste a decir». Samuel tragó saliva con dificultad. «Nuestra familia está en problemas. El magistrado fue arrestado. Se están llevando a cabo investigaciones. Podríamos perderlo todo». Clara permaneció en silencio. Samuel continuó. «Esperaba que tal vez pudieras hablar con tu esposo. Pídele que nos ayude económicamente temporalmente hasta que las cosas se calmen». Clara lo miró fijamente durante un largo momento. Atónita no por la petición, sino por el hecho de que él creyera que ella le debía algo. «Me enviaste lejos como una broma», dijo en voz baja. «Querías que me fuera. Querías que Ezra sufriera por mi culpa». Samuel apartó la mirada. «Nos equivocamos, pero sigues siendo nuestra hija». «No», dijo Clara. «Una hija es amada, apoyada, apreciada. Yo no fui nada de eso para ti». Ezra dio un paso al frente entonces, con la voz firme como una piedra. «Señor Blackwood, mi esposa dice la verdad. No la envió aquí por amor. La envió aquí porque la subestimó a ella y a mí». La mandíbula de Samuel se tensó. ¿De verdad va a dejar que le hable así a su padre? Ezra lo miró fijamente a los ojos. «Me casé con ella porque dice la verdad. Si no puede soportar oírla, no es culpa suya». Samuel lo intentó una última vez. «Clara, por favor». La voz de Clara se suavizó, pero se mantuvo firme. «Te advertí sobre la corrupción. Me ignoraste. Intenté detener el daño. Me detuviste. Ahora han llegado las consecuencias, y quieres que te salve». Samuel abrió la boca, pero no salieron palabras. Clara continuó. «Si te ayudo ahora, volverás directamente a los mismos planes. No lo apoyaré». Lágrimas de ira llenaron los ojos de Samuel. «¿Te arrepentirás de esto?» «No», dijo Clara con calma. «Me arrepiento de haber creído alguna vez que necesitaba tu aprobación». Samuel subió a su carruaje, dando un portazo. Las ruedas levantaron polvo mientras se alejaba, desapareciendo en la distancia. Ezra rodeó a Clara con su brazo. «No le debías nada». Clara se apoyó en él, dejando escapar un suspiro que había contenido durante años. «Ezra, ¿hice lo correcto?» Ezra le besó la frente. «Fuiste fiel a ti misma. Fuiste fiel a ti misma. Eso siempre es correcto». Esa noche cenaron juntos en el cálido y tranquilo hogar que habían construido. Clara vio a Ezra reír. Vio la luz del fuego danzar sobre las paredes
y sintió algo que nunca había sentido en la casa de su infancia. Pertenencia, propósito, amor. Pensó en su familia, su crueldad, sus intrigas, su orgullo, y no sintió ningún anhelo de regresar. La habían enviado lejos pensando que arruinaría la vida de Ezra. En cambio, sin saberlo, la entregó directamente a los brazos de un hombre que la apreciaba. Ezra extendió la mano por encima de la mesa y le tomó la mano. «¿Sabes qué? Tu familia nunca lo entendió», dijo. «¿Qué? Que su hija fea era la persona más hermosa que jamás habían conocido. Y estaban demasiado ciegos para verlo». Los ojos de Clara se iluminaron. «¿Y qué viste tú?» Ezra sonrió con ternura. «Todo lo que siempre quise». Clara sintió que su corazón se asentaba profundamente en su pecho, firme y lleno. Ya no era indeseada. Ya no era una carga para la familia. Era Clara Stone, esposa, compañera, amada, y estaba en casa. ¿Qué harías si lo único que mantuviera a tu bebé con vida se te escapara de los brazos? Esa pregunta atormentaba a Jack Turner cada noche de insomnio desde el día en que murió su esposa Mary. Dry Willow, Colorado. Principios de la primavera de 1879. La nieve aún se aferraba obstinadamente a las laderas, negándose a derretirse. El viento azotaba el valle, afilado como cristales rotos, cruzando el rancho Turner, donde las cercas se inclinaban y los álamos estaban desnudos. Dentro de una cabaña desgastada por el tiempo, el aire olía a humo y lana húmeda. Jack estaba sentado encorvado junto al fuego moribundo, con las botas embarradas, la camisa medio desabrochada y los ojos hundidos por días sin descanso. En sus brazos, su pequeña hija Lily lloraba, con los puños temblando y el rostro enrojecido por el hambre. «Vamos, niña, por favor», susurró, con la voz quebrándose mientras intentaba alimentarla de nuevo. El biberón temblaba en su mano. La leche de cabra se había calentado sobre las llamas, pero Lily se apartó, negándose. La leche se le derramó por la barbilla y empapó su manta. Su llanto se hizo más débil, pero más desesperado. Los hombros de Jack se desplomaron. Su cuerpo temblaba de agotamiento. No había dormido una noche entera desde que Mary murió. Se desangró antes de que la partera pudiera salvarla, dejándolo solo con una niña demasiado pequeña para luchar contra la crueldad del mundo. Enterró a Mary un martes. Ese mismo día, Lily cumplió 2 semanas. Ahora, 2 meses después, la bebé se moría de hambre. Jack lo había intentado todo: leche de cabra, agua de arroz, incluso agua con azúcar una vez, aunque se arrepintió cuando Lily gritó aún más fuerte. Había caminado de un rancho a otro, suplicando ayuda. «Mi niña necesita leche», había dicho, con la voz quebrándose cada vez. «¿Alguien tiene una esposa lactante?» La mayoría de las puertas se cerraron amablemente. Algunas se cerraron sin decir palabra. Ahora, mientras el viento arañaba las ventanas y el fuego ardía débilmente, Jack sintió el peso de la impotencia aplastarle el pecho. Se quedó de pie, meciendo lentamente a Lily en sus brazos, sus botas crujiendo en el suelo de madera. Clavó un pequeño trozo de papel en la parte exterior de la puerta de su cabaña. La nota, escrita con letras irregulares, decía: «Si alguien tiene leche de sobra, por favor, ayude a mi niña». Cerró la puerta para protegerse del viento y se recostó junto a la chimenea. Los llantos de Lily se habían suavizado hasta convertirse en pequeños jadeos. Su fuerza se desvanecía. Jack presionó sus labios contra su frente. Sus manos ásperas y callosas temblaban mientras la abrazaba. «Lo estoy intentando», susurró. «Lo juro, lo estoy intentando».
El fuego crepitaba y silbaba, proyectando sombras que danzaban en las paredes. La bebé gimió. Jack se echó hacia atrás, cerrando los ojos solo por un segundo. Pero su pequeño llanto lo despertó de nuevo. Había luchado contra caballos salvajes, enfrentado tormentas que destrozaban graneros y enterrado a la única mujer que amó. Pero nada de eso se comparaba con esta impotencia. El terror de ver a su hija desvanecerse mientras sus manos no podían hacer nada. Afuera comenzó a llover, primero una ráfaga fina, luego una fuerte, cortando el aire frío de lado. La cabaña crujió bajo la fuerza del viento. Jack caminaba de un lado a otro, abrazando a Lily con fuerza, su respiración entrecortada contra su pecho. La botella yacía en el suelo, rodando lentamente de un lado a otro. El fuego también se estaba extinguiendo. Ya había quemado todo lo que pudo. Trozos de madera, muebles viejos, incluso la mecedora de Mary. La habitación se volvió oscura y fría. Entonces se oyó un golpe. 3 golpes secos que rompieron el silencio de la tormenta. Jack se quedó paralizado. Por un segundo pensó que era el viento, pero volvió a sonar. Una voz humana firme. Abrió la puerta y el viento frío entró a raudales, trayendo consigo el olor a tierra mojada y pino. Una mujer estaba allí. Su cabello rubio estaba pegado a sus mejillas, sus chales empapados, sus botas hundidas en el barro. Parecía pálida y demacrada, pero su mirada era firme. «Vi tu nota», dijo en voz baja, con la voz temblorosa. «La he oído llorar por la noche». Jack parpadeó confundido. Su cuerpo estaba demasiado cansado para entender a Maggie. Dijo por fin, reconociéndola de la granja vecina al pie de la colina. Ella asintió, apretando su chal con más fuerza. «Déjame darle de comer. Por favor». Jack la miró fijamente, sin estar seguro de haber oído bien. Entonces Maggie volvió a hablar, con la voz quebrándose. «Mi hijo falleció hace 6 semanas. Tenía 11 semanas. Todavía tengo leche. Tengo que hacer algo con ella. Por favor, déjame ayudarla». Por un momento, Jack no pudo hablar. Le ardía la garganta. Entonces se hizo a un lado. Maggie entró, goteando lluvia sobre las tablas del suelo. Dejó su bolso y se acercó al fuego, con la mirada fija en la bebé que lloraba. El rostro de Lily estaba rojo y resbaladizo por las lágrimas. Su respiración era superficial. «¿Puedo?», preguntó Maggie en voz baja. Jack dudó. Luego le entregó a la bebé. Maggie se sentó en la vieja mecedora cerca del hogar, con movimientos tiernos e instintivos. Acunó a Lily, tarareando suavemente, y se desabrochó la parte superior del vestido. Jack se giró, mirando fijamente la ventana oscura, con la mandíbula tensa. Entonces lo oyó, el débil sonido de la succión, húmeda y desesperada, seguido del más suave suspiro. Los llantos de Lily cesaron. Silencio, salvo por la lluvia que golpeaba los cristales y el crepitar del fuego. Los hombros de Jack se desplomaron. Cerró los ojos. El dolor en su pecho disminuyó un poco. Maggie miró a la bebé, con lágrimas mezcladas con la lluvia en sus mejillas. «Tiene tanta hambre», susurró. «No ha comido en casi un día», dijo Jack con voz temblorosa. Maggie sonrió levemente, con la mirada suavizada. «Parece fuerte, como su padre», dijo Jack con voz quebrada. «Gracias», dijo Maggie, mirándolo con los labios temblorosos. «Yo también necesitaba esto», dijo en voz baja. «Más de lo que te imaginas». A la mañana siguiente, Lily había recuperado el color. La bebé dormía plácidamente contra el pecho de Maggie junto al fuego. Jack observaba desde un rincón de la habitación sin decir nada, solo escuchando el ritmo constante de su respiración. La cabaña
ya no se sentía embrujada por la pérdida. Por primera vez en meses, se sentía viva. Afuera la nieve se derretía. El viento había amainado, y aunque ninguno de los dos sabía qué vendría después, algo había cambiado en esa pequeña cabaña al borde del sauce seco. Un hombre que lo había perdido todo y una mujer que aún conservaba leche destinada a un niño que se había ido demasiado pronto, se habían encontrado a través del mismo pequeño y frágil milagro de la vida. Los días que siguieron transcurrieron como suaves susurros a través del valle. La escarcha aún se aferraba a las mañanas, pero dentro de la cabaña Turner el calor había regresado. No solo del fuego, sino del sonido de la vida. Cada amanecer, Maggie se levantaba antes del sol, moviéndose silenciosamente en la penumbra, amamantando a Lily junto al hogar, mientras Jack cortaba leña afuera. Los pequeños suspiros del bebé llenaron el silencio, y la casa que antes resonaba con dolor, ahora vibraba con el suave ritmo de pasos, el crepitar del fuego y el suave sonido de la leche, y el amor restaurando lo que una vez estuvo roto. Jack aún no sabía muy bien cómo comportarse con ella. Murmuraba breves agradecimientos, arreglaba cosas que no necesitaban arreglo y se mantenía ocupado desde el amanecer hasta el anochecer. Remendaba cercas, arreglaba arneses o acarreaba agua 2 veces cuando una era suficiente. Pero en pequeños detalles se notaba su gratitud. Una manta limpia, doblada cuidadosamente junto a su herida. Un tazón de estofado, esperando en la mesa. Un pestillo reparado en la ventana que siempre le costaba cerrar. Maggie lo notaba todo, aunque nunca decía una palabra. Podía sentir la pesadez en él, la culpa de un hombre que creía haber fracasado, y el miedo a volver a preocuparse. No intentó arreglarlo, simplemente se quedó. Para la tercera mañana, había trasladado sus pocas cosas a la pequeña habitación lateral. El viejo cuarto de aperos que una vez olía a cuerda y aceite de silla de montar. Jack lo había despejado él mismo. Había quitado el polvo del suelo y había traído una camilla. Cuando la encontró lista, se quedó allí un largo rato, con la mano sobre la boca, antes de susurrar: «Gracias», sin dirigirse a nadie en particular. Todas las noches, después de que Lily se durmiera, se sentaban cerca del fuego. Maggie tejía en silencio. Jack bebía un café que se había enfriado. El silencio entre ellos ya no era incómodo, estaba lleno. Lleno de lo que ninguno de los dos podía decir, pero ambos podían sentir. La quinta noche, Maggie lo rompió. «Lo tuve en brazos 2 días», dijo en voz baja, con la mirada fija en el fuego. Jack levantó la vista lentamente. «Mi hijo», dijo, «murió de fiebre. No sabía qué hacer. Simplemente me quedé allí sentada esperando a que alguien viniera. Nadie vino. No hasta que hizo una pausa con la respiración temblorosa. No hasta que empezó a oler mal. Las palabras se rompieron en el aire como cristal. Jack no habló. Solo se inclinó hacia adelante. Añadió otro tronco al fuego y le dio una taza de café. Maggie lo tomó con manos temblorosas, asintiendo una vez. «Gracias», susurró. Esa noche lloró en silencio mientras Lily dormía. Y por primera vez, desde la muerte de su hijo, las lágrimas se sintieron como un alivio, en lugar de un castigo. Los días se convirtieron en semanas. Maggie cuidaba a Lily, como si hubiera nacido de su propio cuerpo. Jack trabajaba la tierra con una fuerza que no sabía que aún poseía. Juntos encontraron un equilibrio silencioso. 2 almas rotas sanando a la luz de la risa de una niña. Pero no todos lo veían así.
Cuando Maggie fue al pueblo un sábado a comprar harina y jabón, sintió las escaleras incluso antes de llegar a los escalones comerciales. El deshielo primaveral había traído a la gente, y también sus susurros. Está viviendo con él, ¿sabes? Una viuda alimentando al bebé de otra mujer como si fuera suyo. La leche no es lo único que ofrece. Las palabras dolieron más que el viento. Nadie se las dijo a la cara, pero las dijeron lo suficientemente alto. Maggie mantuvo la barbilla en alto, con las manos apretadas alrededor de su cesta. Pero cuando vio su reflejo en el cristal de la ventana, pálida, delgada, cansada, la vergüenza le subió por la garganta como veneno. Para cuando regresó al rancho, le temblaban los brazos. Le entregó los suministros a Jack sin decir palabra y desapareció en su habitación. Jack no preguntó. No hacía falta. Esa noche, mientras clavaba una tabla suelta en el porche, oyó a 2 peones que pasaban a caballo desde los campos vecinos. «Betty también le está calentando la cama», dijo uno de ellos. El otro se rió. No lo culparía, pero no entendía por qué la niña mamaba. En el pecho de la esposa de otro hombre, Jack se quedó paralizado. Apretó la mandíbula. El martillo le temblaba en la mano. No gritó, no se movió. Simplemente se quedó allí de pie en la oscuridad hasta que el sonido de los caballos se desvaneció en la noche. Entonces volvió a entrar. La cabaña se sentía más fría de alguna manera. Maggie estaba sentada en la mecedora, con Lily dormida contra su pecho. No levantó la vista. Tenía los ojos hundidos, el rostro pálido. Jack puso la comida en la mesa, esperó, luego se dio la vuelta y salió. La puerta se cerró suavemente tras él. Esa noche volvió a llover. Fría, tenue, constante. Maggie se sentó en la mecedora mucho después de que se apagara el fuego, mirando las brasas moribundas. Su cuerpo temblaba, no por el frío, sino por la vergüenza que la atormentaba. Miró a Lily, que dormía plácidamente en sus brazos, y susurró entre lágrimas. Tal vez tengan razón. Tal vez no pertenezca aquí. Tal vez nunca pertenecí. Cita. Y antes del amanecer, mientras Jack dormía en la sala, con las botas puestas y el rifle junto a la puerta, Maggie envolvió a Lily en una manta, la abrazó fuerte y se adentró en la tormenta. El camino al granero estaba oscuro y resbaladizo por el barro. La lluvia le empapó el pelo, el vestido, los huesos. Lily lloraba suavemente contra su pecho, y el corazón de Maggie se rompía con cada sonido. Solo quería ayudar, susurró con voz temblorosa. Eso es todo. Solo quería ayudar. Dentro del granero, el aire era frío y denso, impregnado del olor a heno viejo. Maggie se acurrucó en un rincón, abrazando a Lily con fuerza. Los truenos retumbaban en las colinas y la lluvia azotaba el techo. Presionó sus labios contra la cabeza del bebé y susurró: «Te amo, bebé. Me quedé por ti. Te juro que me quedé por ti». Lloró hasta que su cuerpo tembló, hasta que la tormenta exterior se unió a la tormenta en su pecho. No vio la tenue luz azul del amanecer que se deslizaba sobre las colinas. No oyó la puerta de la cabaña abrirse de golpe, ni la voz desesperada de Jack llamándola por su nombre. Maggie. Maggie. La tormenta había engullido el sonido, pero Jack no dejó de llamar. La tormenta rugía como un animal herido a través de la pradera. El viento desgarraba los árboles y la nieve caía espesa y dura, borrando la tierra en una mancha blanca. Dentro de la cabaña Turner, la cuna estaba vacía. La manta había desaparecido. Jack despertó al silencio, el tipo de silencio que hiela la sangre. Maggie, llamó, con la voz ronca por el sueño. No hubo respuesta. Se puso el abrigo, agarró su rifle y salió disparado por la puerta
hacia el viento helado. El mundo estaba engullido por la nieve. Su aliento se convertía en vaho ante sus ojos. Miró hacia el granero, luego hacia el campo sur. Nada más que blanco. Entonces, débilmente a través del aire aullante, creyó oírlo. El llanto de un bebé llevado por el viento. Corrió. La nieve arañaba sus botas, el frío le quemaba la ropa, pero no se detuvo. Tropezó al cruzar la cerca y entró al patio, llamándola una y otra vez. «Maggie, ¿dónde estás?» Entonces lo vio. Un destello de movimiento junto al viejo cobertizo de madera, la puerta balanceándose con el viento. Jack corrió, con el corazón latiéndole con fuerza, y abrió la puerta de golpe. Dentro, el aire era frío y quieto. El olor a heno y óxido flotaba en el aire. En el rincón más alejado, Maggie estaba sentada acurrucada en el suelo, con Lily contra su pecho. Tenía el pelo mojado, el vestido empapado, los labios pálidos. Lily gimió débilmente en sus brazos. Maggie la meció, susurrando entre lágrimas. «Pensé que tal vez no debería quedarme», dijo con la voz temblorosa mientras Jack se arrodillaba a su lado. «Ellos están de acuerdo, Jack. No soy su madre». Jack no habló al principio. Se quitó el abrigo y los envolvió a ambos, con las manos temblando. No por el frío, sino por el miedo a lo que podría haber perdido. «No me la quitaste», susurró con la voz quebrándose. «Me la devolviste». Maggie se quedó paralizada, mirándolo entre lágrimas. Luego se derrumbó, desplomándose contra su hombro, sollozando en su pecho. Jack la abrazó con más fuerza, estrechándola contra sí, su cuerpo protegiéndolos del frío. Lily se removió entre ellos. Sus llantos se suavizaron. Afuera el viento aullaba, pero dentro de aquel cobertizo crecía el calor. De la piel, de la respiración, del peso de dos almas rotas aferrándose a lo único que aún quedaba puro en sus vidas. Permanecieron así hasta que la tormenta amainó, hasta que la luz de la mañana se coló por las grietas de las tablas. Al amanecer, la nieve se había asentado, brillando plateada bajo el cielo pálido. Jack llevaba a Lily en un brazo, con su abrigo sobre los hombros de Maggie, mientras caminaban de regreso hacia el cabaña. El aire seguía en calma, como si la tormenta hubiera limpiado el mundo. Dentro, Jack volvió a encender el fuego. Maggie se sentó junto a él, acunando a Lily, con los ojos rojos pero serenos. Observó a Jack moverse, la forma en que revisaba las ventanas, la firmeza de sus manos al servirle una taza de leche tibia. Cuando se giró, sus miradas se encontraron. «Nunca más tendrás que huir», dijo en voz baja. «No de mí». Y por primera vez, Maggie sonrió sin disimularlo. A la mañana siguiente, la luz del sol entraba a raudales por las ventanas de la cabaña. Maggie se despertó con el olor a pan recién horneado y el sonido de martillazos. Envolvió a Lily en una manta y siguió el ruido hasta la pequeña habitación contigua a la de Jack. Allí, Jack estaba arrodillado en el suelo junto a una cuna de madera recién construida. Tenía las mangas remangadas y los brazos cubiertos de serrín. Estaba tallando letras en el cabecero. Debajo, en letras más pequeñas, se leía «Quédate», decía Lily Turner. Levantó la vista al oírla. «No sabía cómo pedírtelo», dijo en voz baja. El aliento de Maggie, atrapado. Sobre la mesa junto a él había una colcha doblada, un pequeño estante con juguetes de madera y un trozo de papel sujeto por una piedra lisa. Se acercó y leyó la nota. «Quédate», no como una ayudante, como su madre. Sus manos temblaban. Jack se quedó de pie, inseguro, sus ojos llenos de algo crudo y honesto. No era una propuesta, no una promesa escrita en oro.
Era algo más profundo. Una elección. Maggie miró a Lily en sus brazos. Las mejillas de la bebé estaban llenas de nuevo, sus labios suaves y rosados. «No solo la salvé», susurró Maggie, con lágrimas llenando sus ojos. «Ella también me salvó a mí». Jack se acercó. «Nunca pensé que tendría otra familia», dijo en voz baja, «pero no puedo imaginar este lugar sin ti». Maggie sonrió. El tipo de sonrisa que viene de lo más profundo, de esas que curan lo que antes parecía irreparable. 3 años después, el rancho había cambiado. Las tormentas habían pasado. La tierra más verde, las cercas reparadas. El letrero en la puerta principal decía «Rancho Turner y Rowe». Lily corrió por el patio, su risa resonando como campanas. Maggie estaba sentada en los escalones del porche, una mano apoyada en su redondo vientre. Jack estaba junto al granero, tallando las últimas letras en un poste de madera. Lo llevó hasta la puerta y lo colocó en su lugar. Juntos plantaron un joven manzano al lado, Lily ayudando con sus manitas. «¿Y si no crece?», preguntó Lily. Jack se arrodilló junto a ella, apartándole el cabello. «Entonces lo intentamos de nuevo», dijo. «Pero este es fuerte como tú». «Y mamá», añadió Lily con orgullo. Jack miró a Maggie, sonriendo con ternura. «Ella es la más fuerte de todos nosotros». Cita. El viento trajo el aroma de la primavera por el valle. Los manzanos aún no habían florecido, pero lo harían con el tiempo, como su amor, enraizado en el dolor, nutrido por la elección. Esa noche, la familia se sentó en el porche, mirando las estrellas. Lily dormía dentro, con sus bracitos envueltos alrededor de la yegua de madera que Jack había tallado para ella. El fuego brillaba cálido a través de la ventana. Maggie apoyó la cabeza en el hombro de Jack. «¿Sabes en qué pienso a veces?», susurró. «¿Qué?». «Cómo llegué aquí sin nada más que leche y dolor», dijo ella. Jack le besó el cabello. «Le diste más que leche», dijo suavemente. «Le diste una madre». Maggie lo miró, con los ojos brillantes. «Ella me dio más de lo que yo jamás le di», dijo. «Ella me dio a ti». Se sentaron en silencio, con las manos entrelazadas, las estrellas brillando sobre ellos. El viento susurraba en el nuevo manzano junto a la cerca. Sus raíces eran profundas ahora, fuertes y vivas, igual que su amor. Si el árbol alguna vez florece, habían dicho una vez, nuestro amor vivirá con él. Y cada primavera lo hacía. La mujer que llegó sin nada más que leche y dolor, encontró un hogar. El hombre que lo perdió todo, encontró una razón para volver a tener esperanza. Y el bebé que salvaron se convirtió en el puente entre ellos. El amor había regresado a Dry Willow, silencioso, real y eterno.